Les invito a que abran su Biblia ahí en donde acabamos de leer hace un momento, en el libro de los Filipenses. Y antes de comenzar, me gustaría que pidiéramos la dirección de nuestro Dios para que sea Él quien nos dirija en esta mañana. Les invito a que oremos. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos en esta hora de la mañana, primeramente te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que me permites de estar aquí delante de tus hijos, aquí en tu casa, Padre Celestial, para exponer tu palabra. Y en este momento pedimos tu dirección para que seas tú quien nos dirija, para que seas tú quien selle mis labios y tu espíritu hable a través de tu siervo. Utilízame, mi buen Dios, y lo que has preparado para cada uno de tus hijos, no solamente quede guardado en sus corazones sino que podamos también analizarnos, Señor, y ver, Padre mío, qué hemos dejado de hacer y en dónde debemos redoblar esfuerzos. Alabado seas, pues, mi buen Dios. Ponemos estas cosas en tus manos, pidiendo tu dirección en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. El tema de hoy se llama la estructura del señorío de Cristo. Cuando entendemos la parte o la palabra estructura, pues podremos relacionarlo con algo de construcción, ¿verdad? Es decir, algo con lo cual se va formando, algo con lo cual se va construyendo y que va tomando una solidez. En el ambiente de la construcción, si no hay una estructura, válgase la redundancia, firme, pues sea cual sea la construcción, se viene abajo. ¿No es así? ¿Qué es lo primero que se tiene que colocar en una casa? La cimentación. Y tiene que tener una buena cimentación, si no, definitivamente no puede mantenerse firme. Y es que en la estructura de la doctrina del señorío de Cristo hay tanto que hablar, pero solamente voy a tocar una pequeña parte. La porción bíblica que acabamos de leer, en el encabezado del capítulo número 2 de Filipenses, habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Yo traté de buscar de manera que no me fuera a yo mismo a confundir, porque había muchas corrientes donde unos hablan acerca del señorío de Cristo y otros que no están a favor del señorío de Cristo, ¿sí? Y en la humillación y exaltación es algo increíble, porque en el capítulo que acabamos de leer, Pablo es quien escribe esta carta hacia la iglesia de Filipos. Y quiero que me ayuden, siguiendo con su vista, en el capítulo 2, en el versículo 1, aunque comenzamos del versículo 8, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué situación estaba pasando en esta porción bíblica Pablo? Bueno, recordemos que en esta parte él estaba encarcelado, ¿ok? Y creo que eso lo hemos leído en innumerables veces. Pero, ¿qué pasa? Había algo en la iglesia de Filipos, había división. Por lo tanto, él les escribe porque necesitaba ayuda. Y es que, hermanos, cuando uno está desalentado, que alguien tenga una palabra de aliento, sea quien sea, te motiva, ¿o no es así? ¿O no es bonito cuando alguien te escribe un mensaje aún en la prueba que estés pasando, aunque esa persona no sepa la situación? Te alienta porque sabes que te tiene presente, sabes que está preocupado por ti, sabe que en verdad le importas.
Pero algo de lo que yo estaba leyendo en el capítulo mismo 2, en el versículo 13, me voy a adelantar un poquito y voy a pasarme un poquito más de la lectura. ¿Sí me pueden ayudar? ¿Qué dice en el versículo 13 del capítulo 2? Entonces no es cierto que nosotros hacemos la cosa porque a mí se me ocurrió o porque nació de mí ayudar a la hermana o a los hermanos que están, no, qué pobrecito, siento compasión. No es cierto. Y lo explica en este versículo, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer. ¿Han escuchado esa frase donde dice, es que el querer es poder? ¿Se lo han escuchado? Pues aquí Pablo dice, no es así. Si Dios no muere en ti, entonces no te mueve a hacer las cosas. Por lo tanto, la iglesia de Filipos, cuando atiende el llamado de Pablo, no es ellos quien por simple compasión lo hacen, sino es porque ahora Dios mora en ellos a través de que Pablo trabajó mostrándoles el evangelio eficaz. Si Pablo no hubiera hecho el trabajo verdaderamente del evangelio, él no hubiera tenido respuesta. Porque entonces sus palabras no iban a tener ese impacto en los hermanos. Pero aquí hay algo, hermanos, para que tenga una verdadera fuerza, la palabra de nuestro Dios, también tiene que haber un cambio verdadero. Si recordamos quién era Pablo, ¿verdad? Yo les voy a mencionar, quiero que ustedes me digan. ¿Quién era Pablo? ¿Era perseguidor de quién? De la iglesia. Era un asesino. Pero al tener un encuentro directo con nuestro Dios, en aquel camino donde queda completamente ciego, hay un cambio radical en él, ¿verdad? Así como creo que cada uno de nosotros ha tenido un encuentro verdadero con él, que solamente es uno. No hay tantos encuentros, solamente uno. El problema es que hemos dejado ese primer amor. A diferencia de como Pablo lo explica en este versículo y en estos capítulos, él continúa aferrándose. Como todo, ha tenido sus altas y sus bajas, ha tenido sus errores. Sin embargo, ha tratado de permanecer lo más firme posible. Y eso es lo que ha hecho la convicción a quienes les habló. Lo que me lleva a preguntarle, hermanos, ¿basta simplemente con aceptar que Jesús es el Señor en nuestras vidas? A un lado a lo que dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce. Entonces, quiere decir que si no nada más basta con creer y aceptar, sino también en el cambiar. Y es ahí en donde se cumple que dejamos al viejo hombre, ¿no es así? Estoy parafraseando, hermanos. Para comenzar, la visita de un hermano en la fe, en cualquiera de las situaciones, alienta demasiado. ¿O no es así? Como les mencionaba al principio. El veterano apóstol ahora se encontraba en una cárcel romana, desde donde entonces iba a escribir sus llamadas epístolas. Y dentro de ellas estaba escrita precisamente la del libro de los Filipenses. Vemos aquí que envían a un representante de la iglesia de Filipo. ¿Alguien sabe cómo se llama este personaje? ¿Alguien sabe, hermanos? Epafrodito. ¿Sí?
Él llega enviado por la iglesia. ¿Y cómo sabía que había división? Bueno, porque en los versículos anteriores Él expresa, y por eso lo menciona en el versículo 1 y versículo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, porque había división, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad ahora mi gozo, entonces ahora atiéndanme a mí. Recordemos que Pablo tenía un oficio, ¿verdad? ¿Cuál era el oficio de Pablo? ¿No será que les estoy agarrando en curva, hermanos? Así como es importante conocer la historia cada 15 o 16 de septiembre sobre nuestra nación, también es importante conocer la historia nuestra, la historia cristiana. ¿Alguien sabe, hermanitos, cuál era el oficio de Pablo? ¿Era vendedor de qué? ¿Era? No se lo voy a decir, mejor ustedes lo van a investigar. Sí. Entonces, no llega solamente Epafrodito para darle aliento al verlo, sino que la iglesia lleva una ofrenda de amor para apoyarlo. La visita alentó al apóstol grandemente. Imagínense, él siendo ya un veterano, siendo ya alguien maduro en la fe, también necesitaba aliento. Esto me lleva a pensar que no porque tengamos tanto tiempo militando en el Evangelio no necesitemos apoyo, hermano. ¿Sí? Tanto necesita apoyo el que comienza como el que sigue en la carrera. Recuerden, y se los voy a decir así, el diablo no juega a ser diablo, pero nosotros estamos jugando a ser cristianos. Es ahí entonces cuando se cumple que debemos estar velando y orando para que no entremos en tentación, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Imagínense entonces que Pablo, imagínense esta escena, que Pablo en la cárcel se desalienta porque nadie lo atiende. Él empieza a mandar las cartas pidiendo ayuda o simplemente alentando a las iglesias y nadie atiende el llamado. Por la fe estaría de pie, pero carnalmente estaría desmoralizado. Porque a tantas iglesias a las cuales yo alenté, yo trabajé, yo los ayudé, ninguno ahora atiende mi llamado. Y con esto no quiero que se confunda una parte en el decir, bueno, yo te di algo y tú me tienes que dar algo a cambio. No es así, hermanos. Pero entonces, ¿dónde quedaría aquí la parte del amor al prójimo? ¿Verdad? Les dije que en el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 10, si alguien me ayuda a leerlo. Les agradece aquí entonces Pablo y les dice, gracias por haber aceptado o por haber acudido a mi llamado. Pero ustedes dirán, bueno, hermano, ¿pero qué tiene que ver entonces la historia de Pablo con la estructura de la doctrina del señorío de Cristo? Tiene todo que ver. Porque para empezar, tuvo que tener un buen cimiento, una buena base. Y no simplemente fue el encuentro que tuvo con Jesús, sino fue el que él aceptó y decidió cambiar. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, teniendo todo ese poder, todo ese señorío, todo
aquella omnisciencia y omnipresencia lo dejó de a un lado para igualarse a nosotros. Eso ya lo hemos escuchado, pero no hemos entendido el alcance que tiene todo eso. Inclusive hasta lo cansamos en un himno, creo que es el 225, ¿verdad? 224, Jesús Señor de la creación, y perfectamente describe todo. Siendo en forma de Dios, se despojó ¿de qué? Tomando forma de hombre. Pero esto simplemente no es una muestra, o ya lo entendemos. Bueno, sí, es que el Señor ahí mostró su humildad, pero va mucho más allá. Toda esa deidad, todo ese poder lo guardó para Él solo. Porque qué fácil hubiera sido a nosotros, hermanos, y disculpen que lo diga así, pero es tan fácil engañarnos con la vista. Vemos algo que nos impacta y es tremendo. Nos vamos con lo primero que vemos. Y se han escuchado esa frase: hasta ver, hasta no ver, no creer. Tenemos que verlo para poder creerlo. Tenemos que verlo para sorprendernos. Qué fácil hubiera sido que Cristo hubiera hecho cualquier otra cosa, o inclusive hubiese bajado del cielo para que todo el mundo lo viera y todo el mundo iba a creer. Pero no es así. Porque Él quiere que le sigamos, ¿por qué, hermano? Por decisión. Que tomemos verdaderamente el reto nosotros de seguir a Cristo. Esto ya lo vimos hace un tiempo, el seguir las pisadas de Jesús, ¿sí se recuerdan? Pero en la parte de la estructura, quiere decir que esto se ha venido formando desde mucho antes. No es que ya en el Nuevo Testamento ya estaba Cristo. Él ya estaba presente desde la creación, y eso ya lo sabemos. Cuando en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que hablaba en plural. Jesús siempre ha estado presente, pero ha estado con diferentes nombres. En la palabra de nuestro Dios dice que Jesús es el Señor, y en el Antiguo Testamento se menciona o se refiere a Jesús como Él es el Señor. La excelsitud de la persona de Cristo, lo que necesitaban para corregir las malas actitudes que perjudicaban a toda la iglesia, era un buen ejemplo de lo que es la actitud correcta, agradable y aceptable delante de Dios. Esto es con respecto a la iglesia de Filipos y lo que les mencionaba hace un momento. ¿Qué va a transformar más, hermanos? ¿El que uno hable lo más bonito posible o en la actitud, el testimonio? Ustedes díganme. A veces no es necesario ni siquiera mencionar que eres cristiano para identificarte que eres un hijo de Dios. Y les pregunto, no me respondan, ¿ustedes han identificado en el ambiente donde laboran, estudian, que son hijos de Dios? ¿Alguien se ha acercado a decirte, verdad que tú llegas a la iglesia? Hay un corito que se llama La vida del cristiano es alegre. Ya es viejito ese alabanza. La vida del cristiano es alegre y feliz. Entonces no puedes andar con una cara de limón por todo el tiempo, ¿verdad? Porque entonces no estás dando a conocer que el amor de Cristo está en tu corazón y por lo tanto te llena. Y esto se une con lo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? ¿Y lo demás? Pero muchas veces se transgiversa, porque dicen, bueno, entonces si yo busco más al Señor, me van a empezar a venir las cosas, voy a tener otro bono, voy a estrenar carro. No es así, no funciona de esa manera. Cuando tú te enfocas o nos enfocamos verdaderamente en servir a Cristo, lo material pasa a segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Y llega cuando menos lo esperas.
porque así es la bendición de Dios. Amén, hermanos. Tomando forma de siervo, la mejor forma de ejemplo de comportamiento es Jesús. Y Pablo lo expresa en los versículos siguientes, en el versículo 6, 7 y 8. 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo vemos cuando se va al monte Getsemaní a orar, y él inclusive acepta su condenación, siendo el mismo Dios. ¿Y qué es lo que dice en su oración? Si es tu voluntad que pase de mí, ¿qué? Que se haga como tú quieres. Pero entendamos que en ese momento Jesús estaba sintiendo la presión como humanos. Cuando tienes algo que te está oprimiendo, que te está preocupando demasiado, sinceramente es muy difícil mantener la calma, ¿verdad? Pues en ese momento Jesús verdaderamente estaba en la condición de humano, sintiendo todo, porque estaban todas las huestes malignas detrás de él, viendo en qué momento fallan. Y es lo mismo, hermanos, cuando nosotros no tenemos verdaderamente la base que es Jesús en nuestras vidas, estamos expuestos a cualquier cosa. Sea que tengas años, sea que no tengas años en el Evangelio, estamos expuestos. La humillación en su vida, como en su muerte. Fue enorme el paso que Cristo tomó al venir a este mundo para salvar a los pecadores por medio de su muerte en la cruz incomparable, que fue su venida desde las alturas, de su posición y prerrogativas divinas hasta la condición humana, y aún más hasta la muerte y muerte de Dios. ¿Qué motivaba a Jesús a venir? Si desde un principio la humanidad decidió separarse. Una vez escuchaba a una persona que decía, bueno, creo que lo han escuchado en alguna ocasión, si existiera Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no la quita de una vez? ¿No se han preguntado eso? Bueno, si hemos leído, entenderíamos por qué no. Y les voy a decir por qué. Si Dios quitara la maldad, nos borraría a todos. No habría seres humanos. No habrían personas. Y Pablo lo dice. Porque el bien que quiero hacer no lo hago. Porque el mal que no quiero hacer, eso hago, que es el que mora en mí. Es decir, nuestra pecaminosidad no nos deja. Por eso es que el Señor no quita la maíz de raíz, porque mora en nosotros. Y es ahí entonces donde nosotros tenemos que comprender el señorío de Jesús en nuestras vidas, que no simplemente es como un gobernante. Sí debe de gobernar nuestras vidas, pero por decisión nuestra. Es decir, Él no te va a obligar a que tú le sigas, ¿o sí? Porque cuando hacemos las cosas mal, es más fácil buscar un culpable, mucho menos reconocer que yo fui quien decidió hacerlo. ¿Por qué entonces para lo malo sí buscamos culpable y para lo bueno no? Versículos 9 y 11 del mismo capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Escuchen bien esa palabra de exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa la palabra de Jesús, hermanos? Tercer strike. Salvador.
No era el único Jesús que había en la tierra. ¿Sí? Pero aquí también vemos otra parte de su señorío, que él, siendo un Jesús, porque habían otros Jesús, por eso se referían a Jesús de Galilea. ¿Sí? Es como aquí, si hay algunos lugares, en algunas comunidades, vas a alguna comunidad y preguntas, oiga, ¿sabe dónde vive tal persona? Sí, son de los Jiménez. Los ubican por sus apellidos. En ese entonces los ubicaban del lugar de procedencia. Por eso Jesús no era el único Jesús. Sin embargo, Él hizo la diferencia con todos los demás. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Marcar la diferencia. Y en el versículo que sigue, del 12 en adelante, habla acerca de que tenemos que ser luminares. Luz. Miren cómo todo tiene relación. Tanto de la base como de nuestro comportamiento, y mejor comportamiento de ejemplo no podemos tener que Jesús. La incógnita aquí es, ¿estoy dejando que ese señorío verdaderamente esté conmigo? Que verdaderamente yo pueda tener ese comportamiento. No es fácil, ¿verdad? Y es tan sencillo como esto. ¿Quiénes de aquí manejan, hermanos? La mayoría. ¿Los muchachos manejan? ¿La mayoría maneja, hermanos? ¿Conduce? Les voy a decir por qué no es tan fácil. Con algo tan sencillo. Escuchamos, o más bien en la palabra nos marca, que dice, ¿has escuchado a los antiguos decir, ojo por ojo y diente por diente? Mas yo os digo que amarás a tu prójimo. Pero cuando vas conduciendo y por alguna imprudencia vehicular o inclusive nuestra, ¿qué decimos? No estoy buscando quien le pegue, sino quien me lo pinte, ¿verdad? Cositas tan sencillas, pero que deja al descubierto nuestra verdadera esencia. ¿Cuál es tu verdadera esencia? ¿Cuál es mi verdadera esencia? La exaltación es la instalación de Jesús como Señor de todo y de todos. Por eso les mencionaba que en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, le mostró verdaderamente a todos que Él había cumplido con su propósito y tiene un lugar a la diestra de Dios Padre. Veamos el concepto de exaltar, porque aquí lo manejamos de otra manera. Exaltar es decir que gritamos, que nos enojamos, ¿verdad? Es algo que tiene fuerza, que tiene poder. Sin embargo, la exaltación aquí es la instalación de Jesús como el Señor de todo. Y debe ser el dueño de tu vida, debe ser el dueño de mi vida. La exaltación es íntimamente relacionada con la resurrección y ascensión de Jesús. Pedro recoge todos esos elementos al hablar de la exaltación en su primer sermón. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Padre, la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que vosotros veis y oíd, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, el Señor hace todo cuando verdaderamente cumplimos lo que Él nos manda y obedecemos a su palabra. Y con esto voy a terminar, hermanos. Ese Jesús real e histórico, como les mencioné hace un momento, que viene desde el Antiguo Testamento, es glorioso. Pero Pablo
delante de los ojos del alma al escribir las palabras, ese himno que es el que acabamos de leer, sino que se despojó a sí mismo, que es el que ya conocemos. Era aquel Jesús triunfante que había visto y conocido en aquella visión en el camino a Damasco y desde entonces en la experiencia de su vida cotidiana. Este Jesús, por su obediencia perfecta y por su humillación hasta lo más profundo, fue premiado por Dios al serle concedido un nombre que encierra tan absoluto poder en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, que toda rodilla al fin tendrá que postrarse delante de él y reconocerlo como Dios y Señor. Y ese nombre es el sagrado nombre de Kurios. Esto es un lenguaje griego que significa Señor, equivalente a la soberanía y poder divino que en sí entraña, pero revestido ante la faz del mundo de esplendores de gloria divina al inefable nombre de Jehová. Hermanos, conocer verdaderamente cómo está constituido, cómo está formado todo el poder, todo el señorío de Jesús, es hermoso, pero también es de cuidados, porque podemos tal vez transgiversarlo un poco, ¿sí? Cuando habla acerca de poder y de gobernar nuestras vidas, no quiere decir que Él va a hacer con nosotros cosas que no queramos, al contrario. Por eso lo dice en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Si Él mora en nosotros, pues lógicamente el Espíritu va a redarguirnos a hacer su trabajo y va a conducirnos a hacer las cosas correctamente. Pero si no lo dejamos actuar, si solamente creemos, y lo digo entre comillas, porque creo cuando me conviene, ¿verdad? No, sino que verdaderamente, aceptemos el señorío de Cristo en nuestras vidas como Señor y Salvador, que tiene mucha fuerza ese concepto. Que el Señor me los bendiga, hermanos.